Hace apenas 2 días yo hablaba con un amigo y le decía, yo no creo que Trump se meta en esa guerra. Esa misma noche, después de hablar con este amigo, las bombas caían sobre Teherán. En esa conversación él me decía, para cuando grabemos, las bombas deben estar cayendo sobre Teherán. Yo le dije, no creo. En definitiva, hoy las bombas caen sobre Teherán. Trump ha entrado en guerra con el régimen teocrático de Irán. Y de eso, y de Afganistán, y de Pakistán, y de otros países pequeños en el área de Medio Oriente y Asia Occidental, vamos a hablar hoy con nuestro invitado para que estemos claros en qué está pasando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto se llama No es lo mismo. Mi nombre es Pedro Luis Pedrosa. Quienes me siguen desde hace tiempo, gracias. Desde allá, desde aquellos lejanos años 2013, cuando empezaba yo el programa de radio en Radio Capital 710 AM con este mismo nombre, No es lo mismo. Me atribuyo el hecho de ser el primero, por lo menos en esta época, que se puso a hablar en público de liberalismo económico, porque hoy el liberalismo es otra cosa. Digo en lo público porque tenía un programa de radio, porque hay otros que lo hacían. Tal vez la semilla fue allá el profesor Mansuetti en el estado Zulia, con la creación de un movimiento que se llamaba Rumbo Propio. Otro que también tuvo el valor de hacerlo, pero no tuvo la misma resonancia que pude haber alcanzado yo en algún momento, resonancia que ha quedado muy atrás en el pasado, fue don Marcos Polesel. Pero bueno, el primero que se puso a hablar de eso en la radio venezolana fui yo. Y de ese grupo, de esa gente que empezábamos a juntarnos por allá, por el año 2009, 2010, había un inquieto joven zuliano que formaba parte de eso. Acabo de nombrar a Mansuetti, nuestro invitado de hoy, perdón, podrá nombrar otros más, estaba Oliver Laufer, Osmel Brito Bigot, el propio Marco Polesel, pero en ese grupo había un joven, hoy, como el tiempo no perdona a nadie, aún más joven que yo, pero ya no tan joven como en aquel entonces, con quien vamos a hablar de lo que a él mejor se le da, que es el tema de geopolítica, y en particular con el tema Medio Oriente. Nuestro invitado de hoy ha publicado unos artículos en nuestra página entre www.polemospolity.com que en su momento fueron verdaderamente proféticos. Me refiero a Joelvin Villarreal. Bienvenido, Joelvin, ¿cómo estás? Saludos, Pedro. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, yo vengo de las semillas de Rumbo Propio, ¿no? El profesor Alberto Mansuetti, Néstor Suárez, Ildemaro Ferrer. Por cierto, está muy activo últimamente Ildemaro en entrevistas, ¿no? Enio Daza, Marco Polesel y todos los que ya tú has nombrado anteriormente. Yo no le niego a nadie sus créditos. Pero precisamente, o sea, yo sabía que había nombres, pasa que ustedes estaban en el Zulia y bueno, Marcos sí estaba en Caracas. Yo no sé si tú participaste en aquella reunión, yo conocí en esa reunión a Oliver Laufer y a Osmel Brito, una reunión que hicimos en un espacio al aire libre ahí en el IESA. No recuerdo si tú estabas en esa reunión, creo que no, pero sí había Yo no unas estuve. 15 personas. Y sí, luego no sé qué es de la vida del profesor Mansuetti, aunque el profesor Mansuetti ya después empezó como a disparar en todas direcciones. O sea, perdió como que el foco. Creo que está en Bolivia actualmente o en Argentina, no sé a dónde se habrá ido.
Pero sí, quedó rumbo libertad, Sape, quedó rumbo propio, Sape. ¿Saben qué? Voy a hacer un programa y se lo voy a dedicar a rumbo frivolidad, a rumbo mezquindad, porque cualquier cosa menos libertad. Pero sí, esa semilla del liberalismo en esta época, pero bueno, tenemos autores, o no tenemos autores, tenemos un autor connotado, referente mundial, que es Carlos Rangel, pero eso nunca floreció en Venezuela y creo que le falta mucho para florecer todavía por las circunstancias en las que se encuentra el país actualmente. En todo caso, no venimos a hablar de liberalismo ni de economía. Hoelvin, o sea, donde el tipo es verdaderamente un vergatario, como dicen los maracuchos, es en geopolítica. Ustedes pueden ver las cosas que él escribe. Ha publicado en la página www.problemaspolitic.com, aquí están sus redes sociales. Vean lo que escribe, vean lo que dice en su canal de YouTube y van a ver que, bueno, lo más próximo al oráculo de Delfo. O sea, así como que, ver, este bicho, ¿qué pasó? Se nos acaba de caer. Cosas que pasan en Venezuela. Tenemos de vuelta a Joelvin Villarreal. Les decía que el fuerte de él es la geopolítica y que ha escrito artículos verdaderamente premonitorios. Él es la persona de quien yo les hablaba al principio. Hablaba con él hace 2 días, el pasado sábado, y me decía, cuando grabemos, las bombas van a estar cayendo sobre Bagdad. Hoy están cayendo las bombas sobre Bagdad. Teherán. Sobre Teherán. ¿Por qué crees tú que Trump tomó esta decisión, Joelvin? Mira, eso es una decisión ya tomada hace meses, aunque la retórica nos dice que, bueno, todavía lo estaba pensando la semana pasada y que anoche él anunció que iba a tomar una decisión difícil. En realidad esta decisión ya tenía meses tomada. Aproximadamente antes del 25 de junio, yo había hecho un programa en mi canal de YouTube ese día y yo había especificado algunos parámetros que nos indicaban esto. No podía haber un acuerdo certero con Irán sobre su programa nuclear que no llegara a materializarse realmente con el mismo régimen en Teherán. Es decir, fundamentalmente para que pudiese realmente llegarse a la conclusión de que se iba a acabar el programa nuclear iraní, tenía que haber un cambio de régimen en Teherán. ¿Por qué? Porque la cosmovisión del mundo, la particularidad de este régimen, ¿no? Su esquema de pensamiento, de acción, está vinculado precisamente al tema de que son una teocracia islámica, de que su esquema de pensamiento va en función de lo religioso de ellos. No son estables, no hay estabilidad, no hay forma de garantizar un acuerdo que perdure en el tiempo. La única, digamos, manera segura de realmente acabar con el programa nuclear iraní y además también con otros parámetros como lo es el tema de la producción de misiles balísticos y el tema del apoyo a grupos proxy en la región. Nada de esto iba a ser posible, ningún acuerdo iba a ser perdurable mientras estuviera el régimen de los ayatolás. Entonces, era imperativo para ellos cambiar al régimen de los ayatolás. ¿Por qué no lo cambian el año pasado cuando la presunta guerra de los 12 días? No lo cambian porque no tenían las herramientas, tenían todavía en medio de la planificación que tomar otras previsiones, pero que en el mediano o largo plazo iba a ser un imperativo estratégico para los Estados Unidos de América, más allá de Trump. Esto no tiene que ver con Trump, esto tiene que ver con una estrategia global de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, o sea, guerra de los 12 días, pasó eso fue como que un amago, estaban esperando reunir otras herramientas que le permitieran finalmente tomar esta decisión. La guerra de los 12 días es como un previo, la guerra de los 12 días es como pavimentar el camino para llegar a, además que, y tú lo sabes mejor que yo, esa es tu área de experticia,
el análisis crítico del discurso, ¿no? La manera en cómo yo le voy a vender al público americano qué es lo que yo voy a hacer por el tema este de MAGA, ¿no? Que ya más adelante creo que tú me vas a comentar sobre eso. Sí, a ver, pero tú acabas de mencionar algo que es tal vez lo que la opinión pública general, lo que de la opinión pública general no, porque la opinión pública general es ignorante y mediocre, ¿no? Pero digamos, la opinión pública general que está pendiente, por lo menos, de las noticias, no entiende muy bien eso que tú acabas de mencionar, los grupos proxy. O sea, cómo operan. Irán en particular, ¿a quiénes financia y en qué países están? Bueno, los grupos proxy están básicamente en el norte de Irak, estaban en toda Siria, estaban operando, por supuesto, en el Líbano y estaban operando en el sur de la península arábiga, en Yemen, básicamente, y bueno, alguno que otro operador pequeño en África y las células que ellos habían logrado organizar en todo el continente americano. Más allá de los suníes, aunque todo el mundo, bueno, los ataques más famosos que los que han hecho los suníes, ¿no? Los sunitas y demás, el 11 de septiembre y todo, pero particularmente en América, quienes habían atacado primero territorio continental americano habían sido los chiíes, habían sido los proxies iraníes, Hezbollah básicamente. Pero no solamente existe Hezbollah, Hezbollah está básicamente en el Líbano, pero también tenemos un grupo que se llama Katiat Hezbollah, que opera al norte de Irak y en la frontera también con Siria, ¿no? Y Katiak otros grupos como los hutíes de Yemen. Los hutíes en Yemen, que son los que hace un par de años pusieron en jaque el comercio internacional. Hubo un cierre del estrecho de Hormuz y del Golfo Pérsico. Bab el-Mandab. Ellos atacaban el estrecho de Bab el-Mandab entre el Mar Rojo y el Océano Índico. Por supuesto, afectaron la cadena de suministros global. Empresas como Maersk tuvieron que redireccionar sus buques a rodear África y eso, por supuesto, generó costos operativos y costos de todo tipo, ¿no? Que lo terminaron pagando los contribuyentes allá en España y en Europa en general y en el mundo. Yo de eso me sé un poco, porque yo compré mi moto, o sea, me la entregaron en enero de 2024. Y me dijeron, mira, este barco como que se coló, porque esas motos vienen de China, cruzan precisamente por ahí, por el Mar Rojo, y ya los que no tuvieron la suerte que yo tuve, tuvieron que esperar que el barco diese la vuelta completa por debajo de África para llegar a los puertos de acá de Valencia, de Cataluña. Entonces estamos hablando principalmente Hezbollah, hutíes en Yemen, y me hablaste de un grupo que opera en Siria que se llama Katiak Hezbollah. ¿En qué se diferencia el Hezbollah con este Katiak Hezbollah? Mira, no, básicamente son dos operadores distintos, dos franquicias del mismo, digamos, del mismo padre, ¿no? El Hezbollah que está en el Líbano es el Hezbollah tradicional, no es el partido de Dios, ¿no? Básicamente eso es lo que significa. El primer proxy grande que pudo operar Irán, con ese molestaba directamente a Israel, ¿no? Trataba de degradar sus defensas a través de este grupo. Y el otro, Katiak Hezbollah, es mucho más reciente, es producto de la fragmentación que hay después de la retirada de las tropas norteamericanas en Irak y de todo el desastre que significó el ISIS. Entonces los grupos chiíes que son, digamos, minoritarios operando allí en la zona, se convierten entonces en el Katiak Hezbollah. O sea, el cambio va por el nombre, ¿no? Hezbollah significa partido de Dios y Katiak Hezbollah ahorita no tengo claro, no recuerdo exactamente el significado, ¿no? Pero es básicamente la diferencia va en los nombres. Mira, tú nombraste un país de curiosa evolución, ¿no? Que es Siria, porque su actual presidente, o sea, primero no queríamos nada con Siria porque era aliado de Rusia. Y entonces estaba el señor del partido Baas,
que por cierto, quienes no sabían, el papá de Tarek El Aissami era el representante del Baas sirio para todo América Latina. Y el señor se me olvidó el nombre, que el papá y él se llamaban igual, que se fue ahorita para Rusia. ¿Cómo es que se llamaba el presidente de Siria hasta hace 2 años? Bashar al-Assad. ¿Ok? Entonces, no, esos son prorrusos, no los queremos. Aparece el ISIS y uno de los comandantes de ISIS, o de una de las facciones, porque ellos se agrupan, pero también de forma muy tribal, o sea, como que, ok, todos tiramos para el mismo lado, pero somos cosas distintas. Este señor hoy le quitaron el turbante, le quitaron la túnica, le pusieron una corbata, le moldearon la barba y ahora es aliado de los Estados Unidos. ¿Por qué, Joel? ¿Por qué? Mira, básicamente Por estos ejemplo, grupos terroristas. ese señor le garantiza a los Estados Unidos que Hezbollah no va a seguir operando en Siria. Sí, bueno, fíjate esto, la evolución de los acontecimientos. Lo primero que hay que ver es que todos estos grupos terroristas actúan como células. Es el concepto de guerra civil molecular disipada, ¿no? Ellos operan de esta manera. Entonces son como confederaciones, donde ellos tienen todos un objetivo general, ¿no? Como una constitución, pero cada uno actúa para llegar a ese objetivo general de forma distinta. En la evolución de acontecimientos en Siria, donde había una estabilidad, o sea, más allá de que si era aliado o no era aliado de los rusos, la familia de Bashar al-Assad constituyó durante mucho tiempo un estado dentro de Siria de calma, un estado. Me están llamando por acá y estoy colgando y no entienden que no los puedo atender. No pasa nada. Sí, dentro de. Me voy a tener que atender un momento y decirles que estoy en llamada. Ya Joelvin atendió su llamada. Entonces ahora podemos continuar. Me Bueno, hablabas no, de listo. la familia Al-Assad garantizó estabilidad en Siria. Sí, estabilidad. Ellos garantizaban que los grupos minoritarios dentro de Siria no fuesen de alguna manera excluidos ni golpeados. Es decir, que todos podían convivir dentro de esa Siria, más allá de que, bueno, sí, eran un régimen para nada democrático, pero realmente pues había una convivencia dentro de Siria. Más allá de cualquier otra cosa, había una convivencia dentro de Siria. Incluso para los israelíes era mucho más fácil el poder determinar las reacciones y controlar lo que podía venir de Siria contra ellos, ¿no? Les hacían inteligencia, en fin. Cuando ocurre la aparición del ISIS, que desarma toda la región, golpea a los kurdos, golpea a todas las etnias que conformaban esta zona, se hace la coalición, se termina o se reduce pues el accionar del ISIS. Muchas de estas células continúan en la guerra civil interna de Siria, una guerra civil que no garantizaba estabilidad para absolutamente nadie. Entonces se llega a un acuerdo donde principalmente los rusos, los israelíes, los turcos se reúnen, y los estadounidenses, por supuesto, se reúnen en un país de Medio Oriente. No recuerdo en estos momentos si fue Qatar o Emiratos Árabes Unidos. La reunión exactamente en qué sitio fue, no lo recuerdo. Pero tras esa reunión pactaron la salida del régimen de Bashar al-Assad y, digamos, garantizar una nueva coalición básicamente entre israelíes, norteamericanos y turcos, porque el régimen actual de Siria, este señor que han puesto allí, que le quitaron el turbante y demás, es un individuo controlado por Ankara, es un individuo controlado por Erdogan. ¿Cuál era la estrategia? La estrategia era que en medio de la guerra que estaba llevando Israel contra los grupos fundamentalistas de Hamas y de Hezbollah, tanto en Gaza como en el Líbano, era imperativo
quitarlos de Siria, quitarles el campo que tenían de acción dentro de Siria, ¿no? Entonces, toda esta vendetta produjo la salida, el colapso del régimen de Irán de Siria y, por supuesto, la salida de sus grupos proxy de Siria. ¿Qué buscaron con eso en primera instancia? Ese fue el primer gran debilitamiento, el primer gran golpe que le dan a Irán. A Irán lo retrotraen, lo quitan de Siria y lo acorralan. Y comienzan a golpear a sus proxies, porque ¿cuál es el verdadero poder de Irán? Y aquí vamos a entender las negociaciones que se han estado llevando a cabo en Ginebra, el por qué no llegaron a un acuerdo, el por qué, ya yo decía ya desde hace días que solamente un milagro geopolítico iba a evitar la guerra. Y era lo siguiente, las acciones eran el programa nuclear iraní, la producción de misiles balísticos y el apoyo a los grupos proxy. Los iraníes pudiesen haber negociado algunos aspectos de su programa nuclear, renunciar a algunos aspectos de su programa nuclear, porque a fin de cuentas ellos cuentan con el largo plazo, no trabajan a mediano o largo plazo y dicen, bueno, de aquí a que se vaya Trump, de aquí a que puedan cambiar algunas condiciones geopolíticas, de pronto podemos clandestinamente seguir haciendo algunas cosas, pero eso era más o menos negociable. Lo que no podían negociar era el programa de misiles balísticos, porque con el programa de misiles balísticos ellos generaban disuasión en la región y terror en la región. Si ellos renuncian a su programa de misiles balísticos, quedan desarmados. Y si además de eso también les vas a quitar a los ejércitos proxy, que es con los que ellos desestabilizan a sus rivales en la región, van a quedar totalmente indefensos. Entonces, para ellos no era negociable ni el programa de misiles balísticos ni el programa de apoyo a los grupos proxy. Y esas son principalmente las dos razones del por qué Estados Unidos hoy ha tenido que intervenir, sí o sí. Entiendo. Quiero agarrar dos cosas y creo que la conversación va fluyendo porque te las voy tomando así. Hablaste de la guerra civil nuclear dispersa. Guerra civil molecular disipada, ¿no? Disipada. Y de Qatar. Entonces vamos con lo primero. ¿Puede Europa esperar ataques terroristas en el corto plazo después de este ataque de Estados Unidos a Irán? No, en el corto plazo no creo. Quizás en el mediano pudiese ser. Ahorita los iraníes no están enfocando tanto su frustración hacia Europa, porque Europa ha sido de alguna manera condescendiente, no ha sido tan confrontativa. Los iraníes van a, digamos, a interponer más bien intereses de Estados Unidos y del propio Israel, más que de Europa. Ok, no, yo lo digo porque aquí entra gente, o sea, aquí si tú te vienes, vas a tener que partirte el culo en un globo, en una bicicleta, haciendo delivery. Pero si vienes de África, no te van a pedir papeles, te van a dar una paga y te van a meter en un refugio, todo a cuenta de los contribuyentes españoles. Parecido en Francia, en Italia está echando para atrás con Meloni, pero Europa es un saco de pus con excremento en cuanto al tema multiculturalista. Lo otro que nombraste, Qatar. Me dices, Estados Unidos, Rusia, Israel y Turquía se reúnen en Qatar, pero ojo, recuerdo claramente que los jefes de Hamas, desde un despacho o desde una torre muy lujosa en Qatar, gritaban Allahu Akbar el 7 de octubre cuando fue el ataque de Hamas contra Israel. Entonces, ¿cómo pinta aquí Qatar? ¿Qué es una bisagra? ¿Está bien con Dios y con el diablo? ¿Cómo es Qatar? Es exactamente eso, es lo que uno llamaría un estado pivote. ¿No? Los tipos tratan de negociar intereses de un bando y de otro bando para ellos de alguna manera servir de encuentro o servir de bisagra, es decir, que sea obligatorio pasar por allí, ¿no? Que sea como una especie de estado tapón o neutral donde ambos bandos puedan sentarse a conversar y por supuesto Qatar le conviene esto porque consigue
digamos, beneficios de uno y de otro bando. Básicamente, la India también está haciendo lo mismo, pero en la gran confrontación global entre los dos grandes bloques de poder, el Dragondir por un lado, que es Rusia-China, y por el otro Estados Unidos, ¿no? India también hace ese papel, ¿no? El mismo Erdogan con el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Entre rusos y europeos y norteamericanos. Son estados inteligentes, son estados que ven el beneficio de poder sacarle tanto a unos como a otros, ¿no? Al final, ¿por qué no se meten con ellos? Mira, porque tú no puedes estar enemistado con todo el mundo y tú necesitas tener posicionado tus bases y necesitas tener posiciones también, mesas donde tú realmente puedas negociar. Porque tú y yo sabemos que la política es más negociación que otra cosa. O sea, el pleito es ocasional, pero realmente siempre se van a entender, siempre van a buscar la manera de entenderse. Entonces necesitan esos territorios, necesitan esos lugares donde se puedan sentar a conversar. Pero fíjate que hay una lucha geopolítica grande entre Qatar y Arabia Saudita por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? De que quieren convertirse ellos en centros de poder en cuanto al manejo de datos y demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial o las tecnologías de la inteligencia artificial. Y la proyección geopolítica en el África. Fíjate que mientras los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, también apoyan a todos los grupos que son revoltosos, rebeldes, Arabia Saudita apoya más bien a los estados centrales, es decir, a los gobiernos ya establecidos. Un ejemplo sencillo, ¿no? Arabia Saudita apoya más bien al gobierno precario, ¿no?, que haya en Somalia, mientras que los Emiratos Árabes Unidos apoyan a Somaliland, ¿no?, que se les está separando. Mientras que, por ejemplo, en Yemen, Arabia Saudita está apoyando al que ellos consideran que es, o lo que es considerado, los remanentes del gobierno legítimo del Yemen. En los Emiratos Árabes Unidos apoyan a otros grupos rebeldes, ¿no?, que no reconocen ese gobierno. Y entonces en medio de todos ellos está Al-Qaeda, está ISIS y están los hutíes de Yemen. O sea, complicada la cosa. Hay otro conflicto que está en pleno desarrollo desde hace no 2, sino 3 días, que fue el bombardeo ejecutado por Pakistán a instalaciones afganas. Aquí hay un gigante próximo, que es China. O sea, ¿cuáles son las motivaciones de Pakistán? ¿Cómo juega China y Estados Unidos ahí? Pero ahí hay todo también un hoyo oscuro, ¿no? Lo primero que hay que entender de esto es que hay 3 talibanes. La gente cree que el talibán es uno solo. No son 3 talibanes que existen, ¿no? Está el talibán que controla el gobierno de Afganistán. Está un talibán pequeño que opera en la frontera de Pakistán y que ataca constantemente a Pakistán y que tiene la idea de talibanizar, digámoslo así, talibanizar a Pakistán, y que atenta y ha atentado ocasionalmente contra los intereses de las industrias chinas en Pakistán, que Pakistán básicamente viene a ser también como una especie de proxy de China allí en la región. Está otro talibán pequeño también que opera en la frontera con la India, y que este talibán ataca y tiene la idea de islamizar a la India. Fíjate tú cómo es todo este rollo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de la India ocasionalmente han utilizado al talibán que controla al país para utilizarlo contra Pakistán, o también el año pasado los utilizaron contra Irán brevemente, ¿no?, para desgastar sus fuerzas allí. Y básicamente lo hacen también porque desestabilizan los intereses de China, el tema de la ruta de la seda y demás. Entonces molestan, son como unas especies de mercenarios, ¿no?, que están allí dispuestos al mejor postor. Está el talibán pequeño que ataca a la India. Ese es alimentado y financiado por Pakistán, y de hecho ese talibán es el que ejecuta los atentados terroristas del año pasado, que obligan a la India a entrar en guerra con Pakistán brevemente, ¿no? Esa fue la causa, o estos fueron los causantes de ese enfrentamiento.
Entonces es todo un juego de proxies, es todo un juego de intereses donde los talibanes, dependiendo de cuál facción estemos hablando, trabaja para ellos mismos y por supuesto para intereses de servicios extranjeros cuando les conviene. Hay un tema latente allí que es el tema de los uigures. Acuérdate que los uigures son islámicos y están allí y pegan en la frontera con Afganistán. Entonces, posiblemente quizás en un futuro no muy lejano veamos algún tipo de situación con respecto a esa provincia china donde se encuentran estos uigures, ¿no? Pero en Pega todo con caso, Afganistán. la India no se va a meter a apoyar a Afganistán en este caso. No, 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 no. Ellos van a dejar que transcurra eso allí porque les permite generar desgaste a su enemigo. ¿No? Déjalo que ellos se desgasten allí, déjalo que Ese ellos tipo operen me allí. hace. Si en algún momento yo puedo introducir algún elemento que ayude a que se sigan desgastando, pues muchísimo mejor. Bueno, vamos a aprovechar esta pausa para recordarles, ¿verdad? Que yo escribo todas las semanas, saco un reporte sobre las noticias más importantes a nivel internacional y hago un trabajo especial. Si usted quiere suscribirse y con eso apoya que este canal siga creando contenido, ahí en ese código QR que tienen aquí arriba en pantalla, se suscriben a patreon.com/polemospolitic. Patreon.com/polemospolitic y tienen acceso al reporte realidad y entorno. Si usted además quiere saber, como Lorenzo Castaño, Lorenzo compró el curso de, ahí cambié el código QR, ¿verdad? Lorenzo compró el curso de qué es la guerra. Porque usted no puede entender lo que está diciendo Joel Bin si usted no sabe definir qué es la guerra. Entonces, Lorenzo Castaño, que es suscriptor de este canal, compró el curso de qué es la guerra y el acceso te lo soluciono esta semana, Lorenzo. Bueno, pues usted vaya, se mete aquí, además ahí está el curso de estrategia político-electoral, cómo se hace una campaña electoral, negociación. Una negociación no se va con exigencias, se va con opciones y con alternativas. Bueno, ese tipo de cosas las va a aprender si usted se inscribe en el curso de Polemos Politics. Si usted simplemente quiere saber qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a publicar, se puede suscribir tanto en ese QR que está ahí, en el canal de Telegram, como en este QR que está aquí, en mi canal de WhatsApp, donde yo publico, valga la redundancia, los contenidos que voy publicando. Y si usted quiere leer lo que escribe o ver lo que hace en YouTube nuestro amigo Joel Bin, pues ahí tiene sus redes sociales. Joel Bin RB pequeña o RV, como dicen aquí en España, en X, antiguo Twitter, y en Instagram, @JoelBinV, Joel B pequeña. Bien, vamos a seguir adelante, Joel Bin, porque aquí nos queda claro, o sea, aquí hay algo muy claro. La guerra hoy no se está haciendo, prácticamente no hay guerras entre estados-naciones, salvo, bueno, Estados Unidos, que es el chivo que más mea, como decimos en Venezuela, y entonces va y se mete y sale y se me acaba de ocurrir algo. Podemos considerar a la CIA un proxy, A la CIA un proxy. No, porque la porque CIA es parte fundamental dentro del Estado. del Estado norteamericano, pero sí hace acciones proxy o contrata proxy. Sí, hace acción. Hay una guerra de la que no hemos hablado porque nos hemos enfocado en Medio Oriente, pero yo estoy seguro, no hemos hablado del tema, pero yo estoy seguro que no vas a entrar en desacuerdo conmigo, que es la guerra de Ucrania. O sea, la guerra de Ucrania es una guerra creada por la CIA y en particular por el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y desde mi perspectiva es una medalla que quisiera presentar Trump para las elecciones de medio término, porque una de sus promesas electorales fue acabar con la guerra en Ucrania. Tú ves posibilidades, yo veo, o sea, para mí Ucrania ya perdió la guerra. De hecho, no es que la perdió este año, es que la tiene perdida hace mucho tiempo. Y entonces este monigote llamado Volodymyr Zelensky sigue ahí
alentado por los líderes de la suicida Unión Europea. ¿Tú crees que, por ejemplo, y luego vamos a terminar de refilón cayendo en Venezuela, pero tú crees que Ucrania esté jugando a seguir en guerra otros 3 años esperando que se vaya la administración republicana? Mira, yo tengo un concepto sobre eso, y es que esa no es la guerra de Ucrania, esa es la guerra europea. Rusia no está en guerra con Ucrania, Rusia está en guerra con Europa. Vale. Y de hecho es una guerra particular porque es una guerra de desgaste, no es una guerra de maniobra, no es una guerra por territorio, es una guerra que busca desarmar a Europa y lo está logrando. Los grandes arsenales de Europa se han vaciado para sostener la guerra en Ucrania. Nos vamos a ver cuánta más voluntad política va a tener Europa de seguir sosteniendo algo que es inevitable y que sí, el objetivo ruso se va a lograr. ¿Cuál es el objetivo ruso? El objetivo ruso es crear una barrera de contención allí, crear una barrera de contención en su espacio vital. Vale, una barrera de contención. Nunca ha sido objetivo de Rusia invadir Europa. Te muteaste por alguna razón. No, porque de hecho ellos saben que no tienen la fuerza para ocupar Europa, entonces ¿para qué la van a ir a ocupar? ¿No? Ese no es el objetivo de Rusia. El objetivo ruso es que no le colocan armas nucleares en Ucrania, ni que desde Ucrania se organice una fuerza que pueda penetrar hacia Rusia. Porque las últimas 3, 4 grandes guerras que sufrió Rusia, invasiones grandes y realmente que desestabilizaron al Estado ruso, provinieron ¿de dónde? De Ucrania, desde Ucrania. O sea, utilizaron el territorio ucraniano para poderse meter. Digamos que es una parte muy sensible, no militarmente hablando. Y ese es el objetivo real de los rusos. El objetivo real de los rusos es mantener a Ucrania como un estado últimos intentos. Esos 3 grandes últimos intentos, ¿cuáles fueron? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial y hubo una anterior que ahorita no la tengo aquí. Vale, 3 grandes intentos. O sea, aquí no estamos hablando del tema de Georgia, no estamos hablando de los conflictos recientes, o sea, de... No. Los conflictos que realmente podían desestabilizar y destruir al Estado ruso, ¿no? De grandes potencias, Alemania, ¿no? Básicamente. Entonces, el objetivo de Rusia es que en efecto Europa quede totalmente desarmada y siga siendo un parásito de los Estados Unidos, porque quienes no se han dado cuenta, Europa es un parásito y un títere de los Estados Unidos. Mantienen a Europa encadenada, básicamente. O sea, un perro, entonces los rusos dicen, nosotros lo que tenemos que entendernos con los norteamericanos y tenemos ese perro allí domesticado, ¿no? Ese perro allí controlado. Vale, me encanta, me encanta Entonces, te decía que íbamos a caer en Venezuela porque tú sabes que hay toda una mitología en torno a eso que llaman el Euromaidán, con lo que derrocaron al presidente Víctor Yanukovych. Entonces, que fue una revuelta del pueblo ucraniano contra un dictador. Vale, yo siendo lejos de ser un prorruso, yo no, o sea, yo no estoy ni siquiera cerca de Tucker Carlson, ¿ok? Ni siquiera. O sea, Tucker Carlson no es prorruso. Él fue allá y vio, coño, mira, esta gente no está tan jodida como nos han dicho. Eso fue lo que hizo Tucker Carlson. Pero yo estando aún muy lejos de Tucker Carlson, yo insisto en que el Euromaidán fue una revuelta. Primero, que Yanukovych no era un aliado per se de Rusia. Él inició proceso para entrar en la Unión Europea. Putin le ofreció un mejor arreglo o un mejor negocio para Ucrania y entonces él desistió. Y cuando desistió, se montó todo esto que hoy día la mitología del relato nos hace llamar el Euromaidán.
El Euromaidán fue montado por una señora llamada Victoria Nuland, por la CIA, y trajo como consecuencia la ejecución de unos planes que estaban diseñados por la corporación RAND. En el medio se metieron los demócratas y ahí es donde aparece Burisma, Hunter Biden y todas las relaciones. ¿Por qué yo he hecho todo este cuento? ¿Qué tiene que ver Venezuela con esto? Bueno, no sé, dime tú si me equivoco. El Euromaidán fue ensayado en Venezuela. El Euromaidán 2014. fue ensayado, no, antes, en 2001. Ah, claro, por supuesto. En abril Las de revoluciones 2001. de colores fueron ensayadas aquí con todo el tema de la revolución petrolera y demás. La vaina, el paro de PDVSA, todo lo demás. Fueron ensayados. O sea, cuando el chavismo dice la revolución no saldrá por televisión, vale, eso es un documental repugnante, repugnante. Pero sí, sin duda, la CIA estaba metida en eso. Lamentablemente, y reitero, lamentablemente fracasaron. Lamentablemente en Venezuela fracasó, entre otras cosas, porque la clase política venezolana no quería perder el negocio del que han vivido toda su vida. Y entonces con esto te hago la otra pregunta, lo que viene, porque en aquel 2001, la clase política venezolana, apoyada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y por el gobierno de Estados Unidos, renunciaron a tomar el poder porque les iban a quitar la teta del negocio petrolero que ha mantenido la casta política venezolana por años. ¿Es ese mismo el motivo por el cual hoy rojos, azules, tirios y troyanos están pataleando después del 3 de enero, Elvin? Sí, claro, por supuesto. El tema es que ellos pensaban, y de hecho presumo que se les había hecho creer, de que todo iba a transcurrir de tal manera que los norteamericanos iban a asestar su golpe e iban a colocar a estos señores aquí, ¿no? Como especies de títeres o algo, ¿no? Y ya estos señores estaban cuadrando su torta de pastel con los demócratas woke y por supuesto con los europeos, ¿no? De la onda globalista, porque ese es el grupo de donde ellos vienen. Lo que ellos no esperaban era que Trump ya los había cazado, los había agarrado por la bajadita, como dicen en Venezuela, y fíjate todo lo que ha ocurrido, ¿no? Trump dice, no, 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 yo voy a administrar. Nosotros vamos a administrar esto, ¿no? Nosotros vamos a tener el control de esta situación. Además que la situación geopolítica es distinta. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de que hubo una reunión en Alaska en agosto del año pasado, donde básicamente los rusos y los americanos pactan primero sus dos zonas de influencia naturales y comienzan a establecer las bases de lo que va a ser la negociación para el futuro orden internacional, que también va a incluir, por supuesto, a China y a todos los demás actores, ¿no? Importantes, la India, Turquía tiene mucho que decir allí, el propio Arabia Saudita y todo esto, ¿no? Pero básicamente son Estados Unidos y Rusia los que se sientan a pactar las reglas por las cuales se van a comenzar a establecer estas negociaciones. En tal sentido, Venezuela queda dentro de la órbita inequívoca de influencia de los Estados Unidos de América y Ucrania y esta zona vital para Rusia queda de aquel lado. Fíjate que después de la reunión de Alaska, las cosas han cambiado un poco, la retórica cambió, la ayuda cambió, ¿no? Me refiero al tema de Ucrania, ¿no? Y eso fue consecuencia directa de la reunión de Alaska. Y luego vimos todo lo que ha pasado en Venezuela, más allá de 2 o 3 comunicados que lanzó la Federación Rusa. ¿Tuviste que hubiera algún escándalo, alguna situación donde la Federación Rusa realmente hubiese querido ayudar a Venezuela y hubiese presionado? Y no lo hubo. No lo hubo. Entonces, en tal sentido, dentro de la esfera de influencia natural de los Estados Unidos, dentro de lo que es la política del proyecto de Nicholas Spikman, básicamente, pues queda esta gente desamparada. Europa no es mucho lo que puede hacer por ellos, ¿no? Ya hemos dicho que Europa en términos geopolíticos está quedando
no totalmente irrelevante, pero sí muy golpeada, muy irrelevante frente al resto de los actores. ¿No? Lo que se va a decidir acá se va a decidir desde Washington, le guste o no le guste a la gente. Y esta mañana yo hablaba con Guillermo Lafarriere en un programa que teníamos y yo le había dicho, mira, a mediano y largo plazo, el futuro del mundo no se va a definir por las guerras que están habiendo ahorita en Irán o allá en Rusia, Ucrania, no. Se va a definir es por la lucha de poder interna entre las élites americanas. Ahí está realmente el futuro del mundo, porque Estados Unidos hoy por hoy se ha reafirmado como la gran y principal potencia del mundo en términos tecnológicos, en términos militares, en todos los términos, porque donde estaba flaqueando, donde estaba fallando más, era en cuanto al procesamiento de los minerales críticos, ¿no? Que eso China lo tiene, pero súper agarrado, ¿no? Y esa es la herramienta que tiene China para poder negociar muchas cosas y pelear. Pero los norteamericanos se acaban de apoderar prácticamente de los nodos energéticos globales, se acaban de apoderar de las cadenas de suministro globales, tienen el gran superpoder militar del mundo, ¿no? Y están imponiéndose políticamente a través de esas herramientas. Acaban de sacar los nuevos reactores nucleares, estos pequeños que pueden ser transportados, es decir, Estados Unidos se acaba de convertir en la única potencia con capacidad de generar potencia energética en cualquier parte del globo en cuestión de horas. Y eso es un adelanto grandísimo y ya 2 o 3 industrias han dicho que han logrado constituir un proceso tecnológico que les va a permitir deslastrarse de esta tecnología china con respecto a los minerales raros. Así que de aquí a la vuelta de 5 o 6 años, China ni siquiera va a tener esa herramienta para sabotear o para negociar o simplemente para extorsionar. Eso es lo que estamos viendo. O sea, los metales, las tierras raras van a dejar de tener la importancia que tienen en este momento. No es que van a dejar de tener la importancia. El método básicamente está siendo en estos momentos monopolizado por China. O sea, el tratamiento de esas tierras, la tecnología vanguardista en cuanto a este tema, lo tiene China. Pero ya las empresas americanas comenzaron a asomarse al tema. Y en poco tiempo lo van a igualar o lo van a superar. Entonces ya no van a depender de las cadenas de suministro China. Otro tema, el swap de 20.000 millones de dólares que le mete Estados Unidos a Argentina no es una concesión graciosa porque Trump y Milei son panas y son de derecha. O sea, eso busca sacar a China de la región. O sea, tú acabas de pasar por arriba de algo que ya está escrito. Creo que nombraste a Nicholas Spiegelman. Nicholas Spiegelman, ¿no? Que algo ya está escrito, que es, sí, creo que fue publicado en octubre o noviembre, el nuevo plan de seguridad, la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, donde agarra sí. Y dice, ¿saben qué? Mi área de influencia va desde el Ártico hasta la Antártida en mi hemisferio. Europeos, vayan todos a tomar por saco, que a mí yo no me quiero meter en esos peos. Lo cual, entonces yo me pregunto, para que vayamos terminando por donde empezamos. O sea, si su estrategia es afianzar su influencia y apostillo, de paso, ya dijo, creo que vamos a tomar Cuba amistosamente. O sea, friendly. Vamos a hacer una friendly conquer. ¿Por qué entonces Irán, si el foco está en el patio, en el patio trasero, en el vecindario próximo? Es como que, bueno, es como decirle a Israel, te voy a dejar la garantía de que te quedes tranquilo por un tiempo. Es decirle a sus dos competidores, todavía tengo el músculo para... ¿Por qué Irán si su prioridad está en las Américas? Bueno, fácil. Primero porque cuando entendemos a Spiegelman, él habló de una zona de contención de rivales extrhemisféricos y de un mercado panamericano común. Es decir, parte de la estrategia de los Estados Unidos y de la America First y todo esto, no se entiende. Cuando ellos dicen America First, no es América como que los Estados Unidos América, no, es América completa, porque ellos han entendido, y Nicholas Spiegelman en el 42 ya se los había dicho, y
Quizá la política americana lo había olvidado y por eso se había ido a Medio Oriente y habían dejado abandonado el Caribe y todo esto. Pero le habían dicho, mira, la seguridad de los Estados Unidos, la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica dependen de la fortaleza que tengan nuestros vecinos y de la asociación que tengamos con ellos a nivel cultural, económico y todo esto. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer una gran zona de contención de rivales extrahemisféricos donde nosotros seamos el gran hegemón militar, ¿no? Y el gran capital que ayude también a otros abajo a fortalecerse. Estamos hablando de México, de Argentina, de Venezuela, ¿no? Básicamente, que nos ayuden a sostener la seguridad hemisférica, ¿no? Y a sostener además la buena vecindad entre nosotros. Es decir, tenemos que entender que somos nosotros contra el resto del mundo. Esa es básicamente la política. Somos nosotros contra el resto del mundo. Aquí no puede venir nadie, porque si a ustedes lo friegan, tarde o temprano me van a fregar a mí. Ya vimos lo que pasó en Venezuela, ya vimos lo que pasó en Cuba, ya vimos lo que está pasando, ya lo entendieron. Y si a nosotros nos friegan, ustedes también se friegan. Entonces, dependemos, tenemos una situación de simbiosis, dependemos de eso. ¿Por qué Irán y el resto? ¿Por qué si es América FIR el resto de los conflictos? Porque estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo donde ya no es que tú llegas a través de barquitos y tienes que surcar grandes océanos y tal, no, estamos en un mundo donde tenemos la alta tecnología de la aviación, también de nuevas tecnologías en cuanto al espacio, que todavía no nos han dicho mucho de eso, pero ahí están. ¿No? Porque eso de la creación de la flota espacial de los Estados Unidos, eso no es una parafernalia de Trump ni nada de eso, tiene su Bien, situación allí. claro. Y, o sea, prácticamente, por más que queramos, no podemos aislarnos del resto del mundo y las amenazas del resto del mundo nos pueden alcanzar. Misiles balísticos intercontinentales, ya estamos hablando de armas láser, de cosas, o sea, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una gran fortaleza. ¿No? Entre las cosas que tenemos que hacer, seguir teniendo el dominio de los mercados internacionales. Parte de tener el dominio de los mercados internacionales es tener el dominio de las rutas marítimas internacionales. Para eso tenemos la gran flota norteamericana que cubre todos los océanos y que nos puede permitir además alcanzar cualquier punto de la Tierra en menos de 24 horas. ¿No? Tenemos que estar allí. Tenemos que tener el nodo energético que todavía es importante. ¿No? Entonces estamos hablando arenas bituminosas de Canadá, todo lo que es el tema propio interno de los Estados Unidos con Texas y todo esto, ¿no? Y Venezuela. Con eso ellos tienen el 55% del comercio global de la energía. Ahora súmale eso a Irán. Ya no solamente tenemos la capacidad de negociar tú a tú, ni que no nos vaya a extorsionar la OPEC Plus, que es Rusia con el resto de estos señores árabes, ¿no? Sino que ahora tenemos la capacidad incluso de arrodillar a la OPEC, de destruir a la OPEC, de hacer a la OPEC inoperante, si nosotros nos apoderamos de ese nodo energético. Entonces, la batalla es tecnológica, la batalla es cultural, la batalla es militar y la batalla es por el control de estas rutas de mercados internacionales y de nodos energéticos. Y eso es lo que está haciendo. Vale, porque nos puede, o a los mexicanos les puede hacer daño. Para terminar, y creo que clavamos la horita completa así para que quede redondito el programa. Por ahí salió un inversor y economista norteamericano llamado Dan Bongino, ¿verdad? Publicó un libro que se llama Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial. Y entonces él describe unos ciclos, parecen bastante lógicos, de el auge por cierto, nunca habla del Imperio Español, que es tal vez el verdadero imperio más grande que ha tenido el planeta y el más largo porque duró 300 años. Pero empieza con el imperio de los Países Bajos, luego va, o sea, nacimiento, auge, declive, luego va con el imperio británico, nacimiento, auge, declive, y viene con el imperio norteamericano y afirma que está en su declive y que el próximo imperio global es China. También por ahí hay otro autor que yo lo nombro a cada rato que se llama Jean-Baptiste Durocher, que dice, todo imperio perecerá. Te pregunto, ¿está Trump luchando patá, kung fu y coñazo, uñas, dientes y cuchillo para prolongar la curva del auge, del apogeo del imperio americano, o su declive es imparable y vamos a ver en el mediano plazo el auge del imperio chino?
Mira, yo todavía no veo, y te acabo de nombrar, por ejemplo, estos adelantos tecnológicos con el tema de los reactores nucleares nuevos, ¿no? Yo todavía no veo el declive del imperio norteamericano. Todavía no ha llegado. En algún momento va a llegar, sí, pero no, porque los dos principales competidores todavía están muy lejos de él, militarmente hablando, por ejemplo. Eh, y bueno, en muchas áreas. Por eso te digo, o sea, la única ventaja así que hasta ahorita ostenta China es con el tema esto de los minerales raros y ya la están empezando a alcanzar y la están empezando a cortar. Y que además, por ejemplo, el tomar Irán, ¿qué representa Irán para China? El 12% de su consumo energético. Imagínate que ahora tú le controlas a China el 12% de tu consumo energético solamente a través de Irán. Pero ahora súmale el tema de Venezuela, de lo que acaba de ocurrir en Venezuela. Fíjate que el mensajito que a cada rato le envía Trump a los chinos, no, que ustedes pueden seguir comprando el petróleo de Venezuela, pero ahora se lo vamos a vender nosotros y se lo vamos a vender al precio que es, o sea, ya no lo van a tener al precio de gallina flaca, lo que lo tenía, o sea, básicamente Trump lo que le está diciendo, tú me extorsionas por allá, pero yo también te extorsiono por aquí, tú me tienes agarrado por allá, yo te agarro por aquí, tú aprietas por allá, yo te aprieto acá. ¿No? Y a China hay un plan, por ejemplo, Mauricio Claver Carone con el plan Vuelta a América. Si tú le sacas las industrias americanas a China, si tú le buscas esas industrias, otros mercados, tanto en Asia como en América Latina, con los mismos beneficios de mano de obra barata y demás, y además los recursos allí mismo, en estos países, China se fue. Ahora, te pregunto, esto sí va a ser la última, porque tú crees, porque vamos a unas elecciones de medio término que hasta hoy todas las encuestas afirman que pierde el Partido Republicano. Después le quedan 2 años a Trump. Yo tengo algunas participaciones en negocios de televisión y siempre les digo, ya va, que las medidas que se toman hoy no tienen impacto inmediato. O sea, hay medidas más que nada en temas económicos que se toman hoy y que entonces empiezan a evolucionar y de repente se ven los resultados para septiembre o para finales del periodo. Te echo este cuento porque tú crees que el Partido Demócrata de los Estados Unidos está en esa visión, en esa tarea, después de haber pasado por Obama, después de haber pasado por Biden, que son en buena medida responsables del crecimiento de China y del crecimiento y de que Irán haya quedado a la desbandada. Sí, ese es el tema, por eso es que hablábamos hace rato de cómo va a ser la lucha, o sea que realmente el futuro del mundo se va a definir dentro de esa lucha elitesca en los Estados Unidos de América. Ahora, yo no voy a acertar en estos momentos, yo no voy a decir, mira, sí, Trump va a ganar las elecciones en medio término, las va a perder, pero yo no creo en encuestas, porque las encuestas nos han dicho muchas cosas, sobre todo allá en los Estados Unidos con respecto a escenarios electorales en los Estados Unidos, y termina pasando digamos, algo parecido a lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela siempre decían las encuestas una cosa y al final el resultado era otro. No, yo no creo mucho en esas encuestas, pero sí veo ciertos parámetros o ciertas cosas que están ocurriendo que me permiten entender que quizás los demócratas no se sienten tan seguros de ganar esas elecciones como lo dicen. Como lo están anunciando. Sí. Vale, mira, Joelvin, ha sido un lujazo, ¿ok? Yo te voy a... Miren, Joelvin y yo nos escribimos desde hace tiempo, estamos pendientes el uno del otro sin andar tomando cerveza juntos, ni... Joelvin, haz el curso, pongamos tu curso en la plataforma de Polemon. Hazlo por bloques, América, Asia, África, vaina, actores regionales, pam, pam, porque, o sea, yo creo que quienes van a ver este video, este programa en este canal, o sea, en 1 hora y con interrupciones producto del Internet en Venezuela, en 1 hora has dado una explicación que clarifica muchísimas cosas, sobre todo para esa opinión pública general que aspira a informarse. Porque luego está la opinión pública general que escucha a Sara Santolaya o a esta señora, ¿cómo es que se llama la de Encuentro Ciudadano allá en Venezuela? Delsa Solórzano. Sí,
O sea, está la opinión pública que escucha a las marujas y a las viejas del cafetal. ¿Ok? Entonces, la opinión pública que pretende decir, cuño, es que ahora sí me cayó la locha. Con razón. O sea, la habilidad de esto, o lo más valioso que hemos podido hacer hoy es explicar de forma sencilla, de forma corta y de forma práctica una serie de dinámicas que no son explicadas en los medios de comunicación porque están detrás del clickbait, del que me vean, el titular sensacionalista, de ese tipo de cosas. Entonces, yo no quiero despedirte sin antes recordarle a los suscriptores, a quienes estén viendo este programa, que pueden convertirse en patronos de este canal suscribiéndose a Patreon. Creo que por algún error he eliminado el código QR. Ah, no, aquí está. Suscríbanse a Patreon. La suscripción es muy barata. Van a tener producto constante. Sí, yo a veces el trabajo no me permite, pero siempre estoy publicando, ¿ok? Suscríbanse a Patreon. Son $5, $10, dependiendo de su capacidad, como usted quiera. Cualquier cosa que aporte, importa. O inscríbase en los cursos de Polemos Politics. Sí, mire, hay un par de personas que se han inscrito. He tenido problemas con la plataforma. La semana que viene esos problemas están corregidos. ¿Qué son problemas con la plataforma? Que si la emisión del código, el acceso y tal, pero son cosas que se arreglan desde la propia página web, pero tengo que ponerme en contacto con el programador. Inscríbase. Y oigan, usted dirá, qué mal vendedor es usted, Pedro, que está diciendo, no, estoy siendo honesto. Pero si usted tiene algún problema al hacer la compra, también le estoy diciendo que se lo voy a solucionar. Y creo que los cursos que están ahí instalados, esperando que Joelvin instale su curso de geopolítica, le van a permitir entender cosas con una gran facilidad y además a un precio que no va a conseguir en ningún lado. Si quieren leer o saber qué está pensando el maquiavélico Joelvin Villarreal, lo que tienen que hacer es seguirlo en X o en Instagram con esos dos usuarios. Y tu canal de YouTube también es Pues Joelvin Villarreal, ahí como aparece su nombre ahí ay, publicado. Gracias por tu tiempo, Joelvin. Espero que podamos compartir más a menudo en este canal. chévere, claro que sí. Mira, no sé si me permites terminar con un plus que les voy a Claro. regalar. En el tema de las armas nucleares de Irán, escuchen bien lo que les voy a decir. Los israelíes, Arabia Saudita, digamos todos los vecinos del Golfo árabes, ¿no? La India, el propio Pakistán, los turcos, los norteamericanos, los rusos, y escúchese bien, hasta los chinos estaban interesados en que Irán no obtuviera armas nucleares. Para ellos, un Irán con armas nucleares representaba también un riesgo estratégico para cada uno de ellos, a su manera. Y en eso había un consenso. En eso había un consenso. Donde no había un consenso era en el tema del cambio de régimen. En el tema del cambio de régimen no era que no había el consenso. Sin embargo, la torta entre rusos, norteamericanos, israelíes y los aliados del Golfo podía ser negociable y de hecho, a mi parecer, fue negociada. El cambio de régimen en Irán está siendo pactado y negociado por estos actores. Quien no quiso pactar allí fueron los chinos porque básicamente les afecta. Recuérdese esta cifra que yo les estoy dando, el 12% de la energía de China depende de Irán, o ha dependido de Irán, y con ese tic los dejo. Muchas gracias, Joelvin. De verdad, un lujo contar contigo y gozar de tu aprecio y de tu amistad. No, te espero en una próxima oportunidad. Chévere, hasta luego. Hasta luego. Y bien, con esto que es para que se chupen los dedos, ¿verdad? Nos despedimos por el día de hoy. Les invitamos a que pulse la campanita, suscríbase al canal, ¿verdad? Denle like, compártanlo, ustedes agarran el link y lo comparten en sus grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque, mire, aquí yo no estoy, yo no le quiero desmeritar el trabajo a más nadie, ¿no? Yo digo muchas malas palabras, pero en este programa no se dice exclusivamente malas palabras.
yo no estoy yendo al muro de las lamentaciones a comerle la polla a los judíos, ni sin quitarle, que viene haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo, sin quitarle mérito al trabajo de Aquaviva. No me estoy cayendo a trancazos con kilómetros, que no, que yo la tengo más grande, que la mía es más gruesa, que si yo no tomo Viagra, que no. Aquí, cuando ustedes me ven a mí solo, yo estoy diciendo, va a pasar esto, 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 esto y esto. ¿Por qué? Porque los actores actúan así. Y hoy les he traído a una persona que tal vez sabe más y entiende, no es que sepa más, es que entiende mejor la geopolítica internacional con muchas personas muy conocidas. Entonces, para ver más gente así, suscríbase al canal, denle like, pulsen la campanita, compártanlo con sus contactos. Será hasta la próxima. Se les quiere. Chau, chau.